O sea, es un artificio que se hace porque no conocemos pues el peso de los zapatos, todavía no conocemos, ponemos un metro, pero no sabemos exactamente cuánto es. Entonces, las 648 toneladas las paso a kilos. Ingeniero, el peso del terreno tampoco se le resta. Como le digo, acá estoy suponiendo como que el terreno está por acá, ¿no? O sea, estoy suponiendo acá, ¿ya? Para no complicarme con eso. Pero si a usted le dicen, no, está por acá el terreno, tienen que hacer lo que hemos hecho en Zapata Seca. Me confundí porque la raya estaba arriba. No, sí, lo hice antes para explicar que siempre el estudio de suelo nos indica eso, ¿verdad? El estudio de suelo nos indica a qué profundidad está el terreno firme, donde vamos a sentar nuestra zapata. ¿Ya? Entonces, la costumbre es la columna bajarla para no estar pues una zapata de, si el terreno firme está a 2 metros de profundidad, hacer una zapata de 2 metros de altura, ¿no? Que sería enorme, ¿no? Entonces lo que hacemos es bajar la columna más bien, ¿no? Pero eso implica que si el terreno nos quedó por acá, porque la superficie del terreno está acá, hay que contar este peso del terreno. Y por supuesto debe haber una losa arriba todavía, ¿no? O sea, lo que más o menos le puse en zapata de hilada. Muy bien, entonces ya tengo mi área. ¿Cuánto es, por favor? ¿Cuánto sale esto? 234.783. 783 centímetros cuadrados, ¿cierto? Sí. Gracias. Entonces, miren, el área es S por L. ¿No? 234.783 centímetros cuadrados. L es 940. Y entonces 234.783 centímetros cuadrados entre 940 centímetros. $250. 250 centímetros. ¿Sí? ¿Clavado? 249.77. Muy bien. Entonces, 2 metros 50. Entonces, miren, esas son nuestras dimensiones, ¿no? Ese va a ser 250. Va a ser 940 y la profundidad o el alto o la altura de zapata es 1 metro. Pero eso es supuesto. ¿Quién define ahora la altura realmente? O sea, ¿quién nos define que cuánto es la altura de nuestra zapata? Y va a ser el cortante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, en zapatas no se usa estribos, tiene que pasar el cortante sin necesidad de refuerzo. Recuerden, el refuerzo por cortante son los estribos, ¿no? Y entonces, como no se puede colocar estribos, nosotros simplemente tenemos que decir, entonces voy a calcular B sub N y voy a calcular B sub C, y B sub C tiene que ser mayor o por lo menos igual a B sub N. Eso define la altura de nuestra zapata. Ya, el cortante. Hay dos tipos de cortante: el cortante clásico que hemos hablado y el cortante por funcionamiento. Aquí ustedes van a ver que el cortante por funcionamiento no es importante. ¿Ya? No es importante. ¿Por qué no es importante? Porque la altura es alta. Entonces, que esto se perfore es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Ya estamos hablando de altura de 1 metro y van a ver ustedes que a veces llega a 2 metros de altura.
¿ya? Entonces, no hay mucho problema con funcionamiento, pero de todas maneras el código nos obliga a chequear el funcionamiento. El que sí nos va a determinar la altura H necesaria es el cortante clásico. ¿Ya? El cortante clásico. ¿Ya? Entonces ya ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes comenzaron a chequear funcionamiento primero en zapatas aisladas, está perfecto, chequean el funcionamiento y después chequean el cortante. O sea, de todas maneras chequean los dos, ¿no? Pero comienzan a chequear el cortante por funcionamiento en zapatas aisladas. Pero en zapatas combinadas o en zapatas conectadas no es crítico el funcionamiento. Se lo digo, pero hay que chequear los dos, ¿no? En algún caso podrían ser, ¿no? El funcionamiento importante. Bueno, el código dice hay que chequear los dos. Bueno, ya tengo esto. No sé si hay preguntas hasta aquí. En la próxima semana, esta es la segunda prueba. Zapatas combinadas. Sí, la próxima semana. No se preocupen, el partido es a las 4, o sea, ya terminó el partido. Miren, ¿cómo chequeamos el cortante? Hay que chequear el cortante. Pero para eso voy a invertir la figura, igual que hicimos en zapatas aisladas. Voy a invertir, ¿no? Y entonces ahora sí ya entro al método de diseño a la resistencia. Algunos tienen problemas con eso, ¿eh? El método de diseño a la resistencia es el chequeo por cortante, ¿no? O el diseño por cortante sería, solamente que acá no hay diseño, sino se chequea nada más, porque no se puede poner refuerzos, sería muy caro, muy costoso poner estribos, ¿no? Tremendos estribos, ¿no? Entonces es muy costoso. Entonces lo que hacemos nosotros es invertir la figura, ¿ya? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar esto? Sí. Miren, vamos a invertir la figura. Entonces, tengo voy a calcular la carga que soporta zapata. Bueno, primero voy a determinar las dimensiones, ¿ya? Las dimensiones son, esto es 60, esto es 60, este es 60 centímetros, este es 6 metros, este es 6 metros, perdón, 60 centímetros. 6 metros. Entonces 6, miren cómo determino el volado, esta parte del volado va a ser 6 metros más 1,20, 720, y como tiene 940 le quito 720 y entonces esto es 220. Voy a trabajar acá en metros, igual acá en metros. ¿Ya? Fíjense acá.
cualquier duda, por favor, consulten, no se queden con la duda. Algunos dicen, no, ya después cuando llegan a mi casa lo veo con más detenimiento y bueno, una cosa tan sencilla, en tu casa lo hacen en una hora, hora y media, no puedes darse cuenta cuando sale la cosa, no puedes preguntar y salir de duda de una vez. Miren, esa es mi vida. Entonces tengo que diseñar esta vida. Entonces, bueno, primero vemos la carga. Entonces uno dice, fácil, pues la carga es P1, el por acá, bueno, voy a borrar esto ya, un poquito más. La carga total que soporta mi es P1, 1.2 de D más 1.6 de L. Ya estoy en el método de diseño a la resistencia. Ahora sí, ya estoy en el método de diseño a la resistencia. Hasta ahora, hasta aquí no. Por eso que no se usan los factores. Ahora sí ya comienzo a usar los factores. Ya. Entonces digo, P1 es 1.2 de D, y ahí sumo los B. Y sumo los C. ¿Cuánto? En otras palabras, estoy tomando el esto, ¿no? 820.8. ¿Cuánto? 820.8. 820.8 toneladas. Listo. Esa es la carga última, la carga total, R, digamos, R último, y está en el centro, pero yo quiero pues que esté uniformemente distribuido. Entonces lo divido entre miren, uso cuando uso Q es porque es toneladas por metro cuadrado. Entonces 820.8 entre 940 Por 250. y 250. Entonces esto está en toneladas metro cuadrado. Pero si uso BW es 820.8 toneladas entre 9 metros 40. Esto es QSU, ¿ya? Pero yo voy a preferir trabajar con BW. Si ustedes gustan, trabajan con QSU, pero recuerden, este es tonelada metro cuadrado, ¿no? Este es tonelada metro cuadrado, este es tonelada por metro lineal de acá, en este sentido. Ahí van a ver una discrepancia con los libros, ¿ya? Si van a leer algún libro, generalmente quieren trabajar con toneladas por metro cuadrado. Yo prefiero trabajar con toneladas por metro. Y eso es ventajoso, ¿ya? Es una ventaja trabajar con toneladas por metro. Si quieren trabajar con toneladas por metro cuadrado, perfecto, lo hacen, pero entonces, por favor, ¿me pueden dar los valores? 34.93. ¿Cuánto? 34.93. Toneladas metro cuadrado. Y acá en toneladas metro 87.32. 87.32. Ya. Miren, esa es la carga esta. Yo necesito saber dónde el cortante es máximo. El cortante puede ser máximo acá, allá o acá.
Entonces mejor es trabajar con un diagrama de fuerzas cortantes, o sea, hacer el diagrama de fuerzas cortantes para saber dónde es mayor. Generalmente no sale acá, generalmente aquí en esta zona, acá, no en el volado sino acá, ¿ya? Pero no siempre, pues, o sea, con algunos valores puede salir, ¿no? Entonces mejor hago el diagrama de fuerzas cortantes, ¿ya? Diagrama de fuerzas cortantes. Voy a hacer acá abajo. El diagrama de fuerza cortante es sencillo, ¿no? Es sencillo, por eso es que prefiero hacer. Voy a empezar aquí. Quiero saber dónde el cortante es máximo. Miren, quiero calcular las reacciones, ¿ya? La reacción, acá, esta reacción, lo voy a llamar 1, y esta reacción, R2. Si gustan le pueden llamar su índice U de último, pero que no es necesario. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es calcular R1 y R2. ¿Ya? Entonces ustedes dicen ya. Tengo la carga total 820.8. Recuerden que para ir a reacciones mucho más fácil es trabajar con la resultante que con, ¿no? O sea, en lugar de una carga 820.8 acá. Por supuesto, alguien puede tener otro estilo, ¿no? No hay problema, ¿no? Ustedes lo hacen a su forma, a su manera. ¿Ya? Yo prefiero trabajar con 820.8, la carga total, ¿no? En el centro. O sea, esto es 470. Y acá, bueno, de aquí a acá, 470 y 470. Ustedes, por favor, a su estilo, a lo que están acostumbrados, pueden hacer. Entonces, tomo momentos, por ejemplo, quiero ir a R1, tomo momentos con respecto a R2. Lo voy a hacer acá, esto lo voy a poner. R1 por esta distancia. Esta distancia es 6 metros 60. R1 por su distancia R2, ¿no? R1 por su distancia es 6 metros, 30 acá y 30 acá, 660. R1 por 660. 820.8 por su distancia a R2. Si esto es 470 y esto es 6 metros 60, ¿no? 6 metros 60, 6 metros 90, esto es, ¿cuánto es esto? 250, igual cero. A ver si lo pueden hacer. R1 por 660, perfecto. Estoy tomando momentos con respecto a la posición de R2. Ya, entonces es 660 y 820 es 470 y de la posición a R2 es 690. 690 menos 470 es 220. 220.
470, 470 menos 220 menos 280, no, 220, 250, Está bien. ya, pues está bien, ¿no? Entonces, R1, ¿cuánto vale, por favor? 273.6. ¿Cuánto? 273.6. 273.6 toneladas. Sí, sí, sí. Y R2, la diferencia, 547.20. 547.20. Por si acaso, muchas veces nos equivocamos en R1 por decir yo, en lugar de 220 pongo otro valor y entonces saco un R1 diferente. ¿Ya? Lo que recomiendo yo es mejor tomar momentos. R2 por esta distancia, 660, R2 por 660, ¿no? Menos 820.8 por esta distancia, 470 menos 30, o sea, 440, igual 0. Y de aquí saco R2. ¿Ya? Y más bien verifico que R1 más R2 sean los 820.8. Y así, si me equivoqué en la primera, en la segunda, como estoy, independientemente estoy sacando de R1 y R2, ¿no? Lo verifico con la otra ecuación, R1 más R2 es igual a 820.8 toneladas. Pasa muy común eso, uno se equivoca y no se da cuenta y como hace la resta nada más, R2 es la resta de 820.8 menos R1, se equivoca en los dos. Pero eso es una recomendación nada más, ¿no? Algunos creen que como hacen como calculadora no se van a equivocar, pero sí se equivocan. Muy bien, entonces ahora ya tengo los valores para hacer mi diagrama de fuerzas corporales. Voy a hacer en el eje, aquí. Igual, eje. Voy a borrar ya esto. Voy a hacer acá el diagrama. Quiero saber dónde es mi cortante mayor. Miren, acá tengo solamente 30 centímetros, ¿cierto? O sea, la carga por 30 centímetros. Y entonces digo, el cortante va a ser así, hacia abajo, negativo, pero va a ser pequeño, ¿no? O sea, esta que va a ser en rojo. Va a ser así, acá 0 y aquí un valor. Aquí sube R1. ¿No? Y aquí baja así, de esta forma. Aquí sube R2. Y aquí baja y cierra. Ese va a ser mi diagrama. Miren, muy sencillo, ¿no? Recto porque es carga uniformemente repartida. ¿Recuerdan cómo salía? Con carga uniformemente repartida sale esto. Más bien de momento sí sale una curva, ¿no? Una curva. Bueno, entonces quiero ver los valores. Por ejemplo, este valor. Este punto. Miren, solamente es 30 centímetros. O sea, de aquí a acá al eje es 30 centímetros. Entonces, la carga que
está arriba solamente 30 centímetros. Entonces ahí la tendencia es hacer esto, miren, 0,30, 0, acá es 0, menos 0,30, ¿no? Por este valor, 87. ¿no? Y entonces, como le digo, casi todos los textos hacen esto. Menos 0,30 por 34,93 toneladas metro cuadrado. Pero ahí no está correcto. ¿Por qué no está correcto? Porque esto es tonelada metro cuadrado. Por litro son toneladas. 500 metros. Y entonces me está dando el cortante en toneladas por metro. Lo que pasa es que como tiene un ancho, yo me falta considerar el ancho, ¿no? Entonces esto tendría que multiplicarlo por 2,50 metros, que es el ancho. Ya. Esto es justamente W. Si ustedes se dan cuenta, es justamente W. Entonces prefiero yo trabajar con W más que con QSU, porque tendemos a olvidarnos que tiene un ancho y el ancho es 2,50 metros. En cambio acá con W más fácil. Bueno, voy a trabajar con W. Entonces, menos 0,30 metros por W, que es 87,32. ¿Cuánto sale, por favor? Bueno, es fácil. 26.20. 26.20. Y vamos a trabajar con 3 decimales para que nos salga, para que cierre con un error pequeño, porque fíjense, nosotros perdemos precisión por los valores, porque el 87.32 no salió exacto, no es exacto, no sé si lo calculó, y entonces perdemos precisión, ¿ya? Entonces yo quiero que cierre con 0 acá. Y muchas veces va a haber un pequeño error, pero tiene que ser pequeño nada más, ¿ya? Muy pequeño, ¿ya? Por eso es que vamos a trabajar con 3 decimales. Ahora, R1 es 273.6, ¿no? Entonces 273.6 menos 26.198. 247.402 toneladas. Cierra entre sí. Ya. 200, perdón, 196. Es la que se mueve arriba. Sale 299. Sí, está bien. No. Se reí. Ya. Ahora bajamos acá Es que y este valor va a ser, es que yo llegué. miren, 247.404 menos hacia abajo W, o sea, 87.32 por 660, ¿no? Porque aquí
aquí hay 660. Y entonces me da este valor. Claro, exactamente. Ya, miren, 247.404 menos 328.912. 328.2. 912. 12. Sí. Menos Y ahí sube R2. Entonces, 328, 912. Y sube 547.2. Esto es 928.908. ¿Cómo? Termina en 908. Acá. ¿Qué tipo no es? Resultado. Oye, pero no va a cerrar exactito, ¿no? No cierra. No cierra exactito. Ese 232 en la cosa. Allá. W. Ya. 218.292. Y cerramos con esto menos 87.32 por 250. Así cierra, ¿no? No, pero no cierra por eso. 0.008. Ajá, no cierra. No cierra. Debería quedar 0.000 o 0.00. Siempre hay un error. Ah, por 250. Ah, sí. 0.00. ¿Cuánto sale? 0.008. 0.008. No cierra tan. Sí, pero el error es pequeño porque, miren, de todas maneras, por más precisión, ustedes tendrán que trabajar con mucho más decimales, porque este valor no va a salir exacto. Claro, ahí es. ¿Ya? A raíz de eso sucede este error. Pero ya es insignificante, es insignificante, tiene 2 ceros. O sea, no llega ni a 10 kilos, ¿no? Porque 30 toneladas. Entonces, este es el diagrama de fuerza cortante. ¿Ya? Entonces, yo ya sé que mi mayor cortante es acá. Entonces, tengo que chequear con este cortante. Puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. Esas son las 3 posibilidades que puede suceder, ¿no? Que el mayor cortante esté en su lado. Bueno, ya me doy cuenta que acá es lo que debo chequear, pero el cortante está en el eje de la columna. Y recuerden que el código nos da la posibilidad de reducir un poco el cortante. Y no dice, no, es suficiente considerar a una distancia d de la cara de la columna. O sea, de esta columna una distancia d. O sea, aquí, este cortante. Ya, recuerden eso nos favorece. Y entonces tenemos que calcular a una distancia de. Como la altura hemos supuesto 1 metro, nuestro D es 90 centímetros. ¿No? Este D va a ser 90 centímetros.
90 centímetros. ¿De acuerdo? Y entonces voy a calcular a esa distancia. Si este es 90 y este es 30, esto es 90. Entonces, miren, hay muchas formas de calcular, ¿no? O por acá, o por allá, bueno, hay muchas formas de calcular. Yo digo 247.404 menos 87.32, ya no por 660, sino 660 menos 120, ¿no? O sea, menos 440. A ver, fíjense si es, ¿verdad? 440, 120 es, no, 540, no, 540. 540. 40. Le quito 120. 660. Entonces, estoy calculando lo importante acá. ¿Cuánto es el importante? Sale 224.124. 224. Punto 124. Muy bien, muchas gracias. Mire, ese es el importante que tenemos. Ese es el que tenemos que chequear. Pero recuerden que no es PSU lo que se chequea, siempre el código nos exige que chequeemos con un valor mayor. ¿Ya? Un valor mayor. Ese valor mayor se llama PSUN. Entonces, PSU es 224.124 toneladas. PSUN es PSU entre pi, y pi es 0,75. Recuerden que pi para la flexión es 0,90, pero para el cortante es 0,75. Más de uno de ustedes puso 0,75 para todos, para flexión, para cortante, para todo. ¿No? Pi es 0,90 para flexión. En flexión, el código se da una seguridad de un 11%, porque uno entre 0,9 es 11%. En cortantes es 1 sobre pi, 1 sobre 0,75 es 4 tercios, o sea, 33%, que es una exageración. Pero el código se defiende diciendo las fallas por cortantes son fallas frágiles, no avisan. ¿Ya? En cambio, las fallas por flexión, ¿no? Siempre son fallas dúctiles, o sea, son fallas que van avisando, ¿no? O sea, el elemento, columna o viga van a avisar, nos van a o sea, nosotros vamos a poder ver la falla gradualmente de esos elementos. En cambio, las fallas por cortantes son fallas de repente. Entonces, miren, esto es PSUN. ¿Cuánto es, por favor? 298.832. 800. Ya, gracias. Esto es PSUN. ¿Ya? Y B sub C es lo que resiste. Lo que resiste material concreto. Entonces B sub C tiene que ser mayor que B sub N. Y B sub C es 0,53 raíz de L prima C por B y por D. 0,53 raíz de 210. B es el ancho es 250 centímetros en centímetros. Y el D es 90 centímetros. Esto da en kilos, ¿no? O sea, hay que dividir entre 1000 para que no dé toneladas. ¿Cuánto sale? 172.81. 172.81 toneladas. Miren, ¿cumple o no cumple? No, se corta.
solución aumentar el Aumentar. peaje. No nos queda otra solución. Claro, alguien puede decir teóricamente hay soluciones, por ejemplo, mejor el concreto, ¿no? En lugar de 210, 280. Pero como ya les dije, difícil que les acepten eso. Muy difícil que les acepten eso. Dicen, no, es muy caro, no es muy caro. Y el volumen es enorme. O sea, hay que tener en cuenta. Entonces aumenta el presupuesto mucho. Entonces, más bien lo contrario de lo que se hace. O sea, muchos, el concreto de vigas y columnas lo hacen de 210, pero las zapatas las hacen de 175. 75. Muchos hacen eso, si acaso, 175 kilos por centímetro cuadrado, por bajar el presupuesto. Entonces, si ustedes dicen, no, voy a usar concreto de 280, nadie le va a aceptar. Bueno, la única solución, digamos, aceptable es aumentar el peaje. El metro 10. Entonces todo esto tenemos que volver a hacer con un metro 10. La ventaja de hacerlo así como lo hemos hecho es que van a ver ustedes que no modifico mi diagrama, ya, porque eso no va a cambiar. En cambio, si yo lo hago con QSUM, sí cambia. Por eso es que la ventaja es hacerlo con BW, porque con QSUM sí cambiaría. ¿Saben por qué? Porque nos va a cambiar el ancho de la sección. El ancho de la sección va a cambiar. Entonces, de 250 es probable que pase a 260. Entonces, en cambio, con BW yo no he usado para nada, ¿no? Simplemente he dividido la carga 820.8 entre ellos. O sea, no es alterado. Entonces, pero así lo hacen casi todos los autores de libros. Casi todos los autores de libros hacen, ¿no? Trabajan con QSUM, no con BW. Bueno, vamos a hacer los cambios rápidamente para que vean que no cambia mucho. Un metro 10. Sigue siendo supuesto, porque queremos ver si con un metro 10 ya pasa. Entonces, miren, esto cambia. 3 kilos menos un metro 10 por 1400. 2.700. Ya cambió. Por favor, me ayudan. 2.736. 736. 2.736. 6. Sí. Muy bien, gracias. Ya. Entonces, miren, lo que va a cambiar es el área, ¿no? El área. El área es igual a 820.8. No, estamos acá. Sí, 600. 648. No se equivoquen, esta parte es sin el código, ¿no? Sin el método de 648.000, entre esto que ha cambiado a 2.736. Entonces el área cambió. $236,842. ¿Sí? El área centímetro cuadrado, ¿no? Siempre fíjense en las unidades, a veces me responden en unidades bien raras. Ya. Entonces, L por S es 236.842. S, L no cambia, es 236.842 entre 940. 9 menos 40.
251.96. 251,96, 252, pero ya sabemos que tenemos que redondearlo al décimo. No es bueno estas medidas, ¿no? Si usted le pone 252, teóricamente lo pueden estar haciendo bien, pero en obra se ríen de eso. Entonces, sí que ya ha puesto 252. ¿No? Bueno, 260, por favor, 260. Algunos pueden poner 255, pero tampoco es aceptable. Tal vez en altura podría justificarse, pero no en esto, ya 260, 2 metros 60, ese es el alto. Entonces yo ya estoy jugando con 2 metros 60, no con 250, 260. Ya nuestra zapata está saliendo un poco más grande, metro 10 por 260. Y fíjense, esto no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque hemos trabajado con 8732 y eso no cambia. El que cambia es QSU. Ya. El que lo hace con QSU sí va a tener que cambiar esto. Todo. Chambita. Bueno, entonces nosotros decimos, ya, ¿qué cambia acá? Nada. Igual, solamente que el D ya no es, como es 1,10 m, ya no es 90 centímetros, sino 1 metro. Ya, el D va a ser 1 metro. O sea, esto cambia a 1 metro. Un metro. Ya. Entonces, de su ya tiene que cambiar. Algunos, miren, yo lo hice antes por acá, pero también lo puedo hacer por acá. Miren, el PSU, digo, es 328.908 menos 1 metro por, no, menos 1 metro por 8732. Toneladas. Bueno, no es 1 metro, sino 1 metro 30, ¿no? O sea, miren, es el eje 1 metro 30. Ese es el nuevo resumen. $215.392. 215.392 toneladas. Gracias. Ya, entonces cambiamos acá. 215. Punto 390. Sí, cumple ahora sí, ¿no? Sacamos B sub n, siempre B sub n es Ya lo un sacaste. incremento. Y entonces B sub n, el nuevo B sub n, que trata de cortar a nuestra zapata 287.189. 89. Bien, ese es el nuevo cortante que trata de cortar a nuestra zapata. Esto, uno dice, pero igual, ¿no? No, miren, B se incrementa en 10 centímetros, y el D se ha incrementado también en 10 centímetros. Entonces, ha aumentado la capacidad de nuestra. 92. Ya, miren, 260, de 250 pasó a 260.
de 90 pasó a 1 metro. B simple es H menos 10. Ya, y entonces eso C ahora ha crecido, pero no sé si ha sido suficiente para que ya contrarreste al valor. Nada. Sí, 199.69. 199.60. 69. ¿Cumple o no cumple? Nada. B sub C es lo que resiste el material, B sub C, y B sub N es lo que trata de cortar. Entonces trata de cortar 287 y resiste 199.69, no resiste. 10 más. No resiste. Entonces tenemos que seguir subiendo, 1.20 ahora. Más 40, mejor. Algunos dicen, ¿y por qué no lo subimos 20 nomás, 20 más? Ajá. Es que si pasa, Va. ¿no? Se dan cuenta, ese es el problema, ¿no? O sea, Ingeniero, ¿y no hay alguna forma de deducir esa altura? sí. Sí, justamente a eso voy. ¿Ya? Pero no está- Nosotros, este método, yo les digo el método de la fuerza bruta, ¿no? O sea, pinza 1.20, si no da 1.20, 1.30, si no da 1.30, 1.40, y así llego a 2 metros, pues, hasta que cumpla, ¿no? Y entonces es mejor pensar matemáticamente que yo lo puedo obtener. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo lo podemos obtener matemáticamente, para no estar haciendo esto. Pero ese es el método, pues, que llamo de la fuerza bruta, porque es lo primero que se nos ocurre, ¿no? 1.10 m, ahora 1.20 m, sigo chequeando, si no da 1.30, sigo chequeando, si no da 1.40, ¿no? 1.40. Y entonces ya 1.40 km. vamos a ver, como dice el compañero, un método matemático, ¿no? Porque podemos calcular por matemáticas y saber la altura que se requiere. Vamos a hacer. Examen aproximación. Bueno, Dos veces lo hemos repetido. 15, vamos a sacar 15 otra vez, ¿ah? No puedo creer. Está mal todo eso. La fórmula lo he puesto mal. miren, yo quiero hacerlo matemáticamente, entonces no uso 1 metro, sino uso D. Está mal, ¿no? Y digo, B sub 1. ¿Cuánto vale? Eh, 328.908 menos el D, pero más 30, ¿no es cierto? Porque cuando era 1 metro, 1,30 m, cuando era 90, 90 más 30, 1,20, entonces D más 30 centímetros. Menos D más 0,30 y por 87,32 toneladas metro. Aquí hay que ver bastante las unidades, por favor, ¿no? Acá está en toneladas, acá está en metros, pero D generalmente hablamos en centímetros, porque acá D está en centímetros. Ya, entonces optamos por decir en centímetros entre 100, ¿no? D en centímetros. Ponemos acá, D en centímetros. Entre
30 metros y ahí da B sub. Nosotros tenemos que checar con B sub n. ¿Cuánto debe? Ya. Ese es el cortante. Ahora, B sub C. B sub C es 0.53 raíz de F' C por B y por D. O sea, eso tenemos que compararlo, ¿no? Entonces, en nuestro caso sería, B sub C sería 0.53 raíz de 210, B sería 260 y D sería 100. No, D sería D, porque ya está en centímetros, porque es D. Listo. Miren, D está en centímetros, esto da kilos. Este está en toneladas, o sea, este tengo que dividirlo entre 1000, por si acaso, ¿verdad? 1000 es como esto me sale en kilos, lo divido entre 1000, me sale toneladas. Ya esto lo tengo en toneladas y esto lo tengo en toneladas. Ya igual, y entonces me sale el valor de D. Igual a, porque B sub n tiene que ser en el límite igual a B sub c. Generalmente B sub c tiene que ser mayor que B sub n. Pero en el límite pueden ser iguales, ¿no? Entonces, igualo las dos. 328.98 menos D. ¿Ah? 900. ¿Acá? 908. Sí. Sí, 908. Gracias. Lo de arriba calcula. Yo lo de abajo. Menos D sobre 100 más 0.30, 87.32. Puedo pasar por acá, 0.75, este 0.75 por B sub C. Ya es una ecuación de En el celular sale el sale de primer grado, o sea, sale de frente. A ver, ¿cuánto sale, por favor? Si le saliera un valor poco real, solamente te chequeen si la ecuación está bien hecha, ¿no? Si hay algo que nos hemos equivocado. Guarda este valor. Es igual para mí. ¿A qué es igual? Pues es igual. ¿Sí, no? No, el de la derecha. Entonces, Si luego. Ah, conservarlo, sí. Así está bien. ah, no, es sobre 1000. 127.7. Está bien. O sea, 1.30.
Para redondear hasta el décimo también. No, esa es suma de, claro, 10. Todos acá listo, el celular. 1.40 sería. Ingeniero, Sí. el D sale 127.7. Ajá. 127. 127.7. Entonces, de 127.7. Entonces usted dice, bueno, como puntos salen al décimo, el D va a ser 130. Y el H es 140. ¿Ya? Entonces el H es 140. Entonces lo que yo digo es que no debe confiarse en el y tenemos que hacer todos la respuesta que tenemos. ¿Ya? Hay que chequear. No hay que contentarse con que ya lo hice y ya uno poniendo de altura. Celular, eso no se puede. Va a pasar lista porque me están pidiendo que pase lista. Sí va a salir ya porque intenta que lo redondea un mayor. Está ahí, con 1.30. Está bien. No, o sea, a mí no, o sea, que no hay que probar todo, o sea, que sí. Bueno, haces la primera vez falla, está directo ya. Haces de paso. Porque ya. Claro, porque hace- ya sacar todo. ¿Dónde dice acá? ¿Qué? En el calculador. Claro que acá 2 y 2 Tiene- es 3 tiene- veces. Tiene dos variables. Tiene que ver.